Shalom, shalom, queridos amigos, muy bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es martes 17 de septiembre, 14 del mes de Elul. Llevamos 347 días de guerra, todavía con 101 rehenes en la Franja de Gaza. Una guerra que parece que inevitablemente está a punto de ampliarse, no sabemos hasta dónde ni hasta cuándo. Un acuerdo de liberación de rehenes que parece cada vez más lejano y menos posible, pero los diarios de hoy básicamente hablan de política. Desde hace meses y con más intensidad en las últimas semanas se viene hablando de la posibilidad de que el primer ministro Benjamin Netanyahu destituya o intente destituir una vez más al ministro de Defensa Yoav Gallant y lo reemplace por el legislador Gideon Sa'ar. En las últimas horas hubo frenéticas negociaciones que se frenaron a mediodía de ayer porque la familia de Netanyahu, más específicamente su esposa Sara, rechazan a Gideon Sa'ar, dicen que no se puede confiar en él y por ahora, hago hincapié en por ahora, en este instante, en este minuto, estas negociaciones, que ninguna de las partes admite que sí se están llevando a cabo, no están definidas. Los medios dicen que están a punto de cerrarse, que ya todo está acordado, pero falta terminar de sellarlas. En eso estamos. Para entender un poco más la situación, algunos datos. Gideon Sa'ar es el titular del partido Hayamin Hamamlachti, la derecha oficialista, pero viene del Likud. Tiene 4 mandatos, 4 escaños en el Parlamento que se sumarían a la coalición de gobierno y eso podría neutralizar las amenazas, sobre todo del ministro de Seguridad Pública Itamar Ben-Gvir, que día sí, otro también, amenaza con que se retira y hace caer al gobierno si se firma un acuerdo por la liberación de los rehenes, si no se aprueba tal o cual cosa. En las encuestas, Gideon Sa'ar, y en todas las encuestas hasta el momento, no alcanza el umbral electoral. O sea, si las elecciones fueran hoy, Gideon Sa'ar no ganaría ni un solo escaño en la Knesset, en el Parlamento de Israel. Después del 7 de octubre, Sa'ar se unió al gobierno de emergencia o gabinete de guerra junto a Benny Gantz y Gadi Eisenkot. Después se retiró antes que Gantz y Eisenkot, porque dijo que no tenía ningún poder, ninguna posibilidad real de influir. Y recordemos que un poco más atrás en la historia se fue del Likud y del gobierno de Netanyahu, criticándolo muy duramente, acusando desde culto a la personalidad hasta acusaciones mucho más graves. En todos los programas de televisión, de radio, en los diarios también, están utilizando lo que ya se conoce aquí como la venganza del archivo, o sea, sacando a relucir declaraciones anteriores de Gideon Sa'ar en las que va de frente contra Netanyahu, lo critica, utiliza términos muy, muy duros. Pero sobre todo las declaraciones que hizo la vez anterior, cuando Netanyahu, en marzo del año pasado, cuando Netanyahu intentó despedir a Gallant y cientos de miles de personas salieron a las calles a protestar. Netanyahu dio marcha atrás, pero Gideon Sa'ar dijo que el hecho de que Netanyahu quiera despedir a Gallant es una locura. Netanyahu nos conduce hacia el abismo, dicho esto entre comillas. Y también hizo declaraciones muy duras desde el escenario de protestas contra el gobierno en los últimos meses. Criticó cómo se está manejando la guerra, pero también antes hizo críticas y se manifestó como opositor a la reforma judicial que el gobierno de Benjamin Netanyahu emprendió desde el momento en que asumió. Es más,
En un programa de televisión, Gideon Sa'ar firmó un papel en el que decía que nunca se va a sumar a un gobierno encabezado por Benjamin Netanyahu. Esos instantes de esa grabación están circulando por todas partes en este momento. Y todos los medios destacaron en las últimas horas que ayer el primer ministro Netanyahu se encontraba ayer a la tarde en una reunión con el ministro de Defensa Yoav Gallant sobre temas de seguridad muy delicados, muy sensibles, y mientras tanto le traían los famosos papelitos en los que reciben mensajes todos los mandatarios. Estos papelitos trataban sobre las novedades en las negociaciones y distintos mensajes sobre este proceso para destituir a Gallant y reemplazarlo por Gideon Sa'ar. Y muchos se preguntan, si Netanyahu quiere reemplazar a Yoav Gallant porque, según dicen, Gallant es demasiado independiente, no hay entre ellos buena relación y no hay confianza mutua, ¿por qué reemplazarlo por Gideon Sa'ar, con quien no tiene relación ni tiene confianza mutua y también trabaja o piensa en forma independiente? Todos los diarios de hoy traen muchísimas columnas sobre este tema y vamos a ver cómo reflejan esta situación. Aquí estamos frente a la tapa de Yediot Aharonot de hoy y vemos la foto de los tres protagonistas de esta saga, Benjamin Netanyahu, Yoav Gallant y Gideon Sa'ar, y el titular: al borde de una escalada en el norte, el acuerdo para destituir a Gallant. Pero usan la palabra deal, o sea, como una especie de acuerdo comercial, porque acuerdo en hebreo se dice eskem, ¿sí? Un acuerdo entre dos partes. La bajada de esta primera plana de hoy de Yediot dice lo siguiente: precisamente ahora, cuando el gabinete lleva a cabo una reunión crucial de cara a una definición de lo que podría llevarnos a una guerra regional, Netanyahu está decidido a destituir al ministro de Defensa y poner el ministerio en manos de Gideon Sa'ar. El objetivo: impulsar la ley que exima a los judíos ultraortodoxos de la obligación de enrolamiento al ejército y asegurarse la supervivencia de la coalición hasta el final del mandato en 2026. Las partes llegaron a acuerdos, pero Sara Netanyahu impide, sigue el diario, retrasa el nombramiento de quien durante años fue considerado enemigo de la familia Netanyahu, Gideon Sa'ar. Vamos a ver qué agrega a esto la primera plana de hoy de Ma'ariv, también con las tres fotos de los protagonistas y el titular: el juego de la defensa. La negociación para el ingreso de Gideon Sa'ar al gobierno de Netanyahu puede madurar rápidamente, pero también podría estallar en pedazos, dice el diario. La diferencia podría ser que Netanyahu le dé a Sa'ar el Ministerio de Defensa con el pretexto de que Gallant no es lo suficientemente agresivo frente a Hezbollah, pero también puede ser que termine ofreciéndole el Ministerio de Relaciones Exteriores, y esto es algo que se está escuchando mucho a esta hora. También hay quienes dicen incluso que la negociación está trabada en este punto. Otro obstáculo: la señora Netanyahu, que se opone con todas sus fuerzas, repite también este diario. Vemos ahora la tapa de Israel Hayom, que agrega otro aspecto de la cuestión. Su tapa en realidad no es muy diferente de las demás, con las mismas tres fotos, pero de fondo se ve la realidad, o sea, la guerra. El titular dice: drama político en plena guerra, y agrega que esta movida de Netanyahu, que supuestamente va a agrandar la coalición de gobierno y va a debilitar a Ben Gvir, desató una tormenta también en el partido Likud. Recordemos, el partido que lidera el primer ministro Netanyahu. Y ya dentro del diario cita fuentes del Likud que le dijeron a Israel Hayom, abro comillas: si Netanyahu piensa que el despido de Gallant hará que la ley de reclutamiento se apruebe sin problemas, con una exención general para el sector ultraortodoxo, no comprende el estado de ánimo en el Likud después del 7 de octubre. Eso no sucederá.
La misma nota trae citas de parlamentarios y distintos funcionarios del Likud que dicen lo contrario también, que están muy satisfechos con esta posibilidad de la destitución de Gallant, pero el mismo diario plantea incluso otra hipótesis en su edición de hoy y dice: el objetivo de esta decisión de Netanyahu no es que se apruebe la ley de enrolamiento, sino el presupuesto nacional, algo que no estaba asegurado con Gallant en el gobierno. El periodista Yehuda Schlesinger dice que Netanyahu se arrepintió de haber designado a Gallant como ministro de Defensa 1 minuto y medio después de haberlo hecho. Así es la expresión que usa, y casi lo destituyó en marzo de 2023, como comentábamos recién, en lo que ya se conoce como Leil Gallant, la noche de Gallant, de esta protesta masiva y multitudinaria. Netanyahu dio marcha atrás, porque Netanyahu está en esta situación porque ve a Gallant como un factor negativo, disruptivo y contestatario, sostiene este periodista. Netanyahu cree que Gallant trabaja, actúa en su contra. Lo acusa incluso de dar informes a la prensa a sus espaldas, hablando en contra de o de manera diferente a lo que el gobierno informa oficialmente. Y la relación entre ambos no es un modelo de cooperación en plena guerra, pero, sostiene, lo que impulsa a Netanyahu es el presupuesto nacional que, como sabemos, si no se aprueba, la ley establece que el gobierno cae automáticamente. No este gobierno, cualquier gobierno. Si no logra hacer aprobar su ley de presupuesto nacional, cae. Y Netanyahu, trayendo a Gideon Sa'ar y sus 4 mandatos, quiere neutralizar la amenaza interna que supone Itamar Ben-Gvir para la aprobación del presupuesto. Me voy otra vez al diario Ma'ariv. Como decía, los diarios están hoy llenos, repletos de columnas de opinión y análisis. Vamos a dar una mirada rápida solo a algunas, un par. Comencemos por Ben Caspit en Ma'ariv, uno de los periodistas más críticos del primer ministro Netanyahu. Y no me voy a detener en la connotación histórica que tiene el título, porque llevaría mucho tiempo, pero Ben Caspit dice que Netanyahu está en un estado de locura. A lo largo de todo el domingo y especialmente la noche del domingo al lunes, levantó la voz más de una vez, gritó en más de una ocasión. Y cuenta que le gritó a sus asesores y personas cercanas, políticos cercanos a él, que le advirtieron que no es una buena idea renovar el romance con Gideon Sa'ar. Abro comillas: es peligroso, pero es lo que hay, dijo Netanyahu según Ben Caspit. Es un movimiento que nos va a permitir sobrevivir hasta 2026 y que nos va a permitir aprobar el presupuesto e incluso quizás también la ley de enrolamiento. Dicen que gritó. También dijo que sabrá manejar a Gideon Sa'ar, a quien conoce desde hace 25 años. La mayoría de quienes lo escucharon se convencieron. Por el momento no se sabe si la señora Netanyahu también se convenció. De esta movida, y cito textualmente a Ben Caspit, que hace que Maquiavelo no se vea tan mal y es un paradigma de oportunismo. El hecho de que Netanyahu se permite cambiar al ministro de Defensa en plena guerra y que está a punto de ampliarse es inconcebible, continúa el mismo Netanyahu, que rechaza todo intento de hablar de elecciones porque estamos en guerra, o de que se forme una comisión investigadora porque estamos en guerra, o de asumir la responsabilidad por el 7 de octubre porque estamos en guerra. No duda en hacer lo necesario para que su gobierno reciba respiración artificial que le permita sobrevivir. ¿Por qué lo hace? Porque puede. Porque el sapo, o sea, nosotros, dice Ben Caspit, nos acostumbramos a la temperatura del agua. Cuando el sapo se dé cuenta de que el agua se sigue calentando hasta hervir, será demasiado tarde.
En el diario Yediot Aharonot y en Haaretz también hay columnas. En Yediot, Ben-Dror Yemini titula su columna de hoy Un acto de locura y dice que el primer ministro se dispone a expulsar a Yoav Gallant, la última persona en la cúpula política que todavía tiene cierta credibilidad en Israel y en el mundo, y así le dará un obsequio a Irán, al eje del mal. En Haaretz, Yossi Werter plantea que si Golda Meir hubiese destituido a Moshe Dayan en plena guerra de Yom Kippur, el tercer día, dice específicamente, cuando Moshe Dayan colapsó ante sus ojos, nadie habría dudado de que era una medida necesaria, pero este no es el caso hoy. Yossi Werter también analiza el tema desde el lado de Gideon Sa'ar, más allá de las críticas a Netanyahu. Hasta ahora era un hombre que tenía una imagen de una persona con palabra, un hombre de palabra. Supo rechazar propuestas muy tentadoras de Netanyahu, incluyendo el puesto de primer ministro en un gobierno de rotación después de las últimas elecciones, y por supuesto el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre muchos otros ofrecimientos. Yossi Werter dice, abro comillas, Sa'ar sabía que el ofrecimiento no era real y que iba a ser engañado y dejado de lado por Netanyahu, como le hizo a Gantz en el gobierno que compartieron y como hizo en tantas otras ocasiones. Gideon Sa'ar, nos recuerda el periodista, formó parte del gobierno de Bennett y Lapid y desde allí impulsó lo que se dio en llamar la ley del acusado, o sea que una persona que está acusada de delitos penales no puede presentar candidatura para ser primer ministro. Signo de igual, Netanyahu. O sea, lo que quería hacer Gideon Sa'ar era impedir que Netanyahu sea primer ministro. Cuando salió hace unos meses del gobierno, de este gobierno, fue el adalid de que se convoque a elecciones a principios de 2025. Sa'ar, continúa el artículo, considera a Netanyahu un líder no legítimo y no apto. ¿A dónde fue a parar todo eso ahora? ¿A dónde desapareció? ¿Qué tiene un político para vender más que su buen nombre? Incluso si en las encuestas está por debajo del umbral electoral, todavía se puede esperar que preserve algunos valores, no solamente por las cosas que dijo en el pasado, sino principalmente por lo que vemos en el presente, finaliza el artículo de Yossi Werter en el diario Haaretz. Hay muchos otros aspectos de este tema que se discuten también a esta hora. Vamos a dejarlo aquí, solamente agregar que miles de personas se manifestaron anoche frente a la casa de Gideon Sa'ar y en otros lugares, rogándole a Sa'ar que no se sume al gobierno, especialmente los familiares de los rehenes que siguen secuestrados en la Franja de Gaza y que veían a Yoav Gallant como el único dentro del gobierno que sigue empujando las negociaciones y que sigue planteando la necesidad urgente de que se llegue a un acuerdo para liberarlos. Y otro asunto es el hecho de que Gideon Sa'ar no tiene experiencia militar ni preparación para ser ministro de Defensa en medio de una guerra, y con esto sí termino el tema. El que vemos aquí es el periodista Alon Ben David de Canal 13, experto en temas militares, que dijo que es problemático en este momento nombrar a un ministro de Defensa que no tiene experiencia militar ni en ningún cargo. Estuvo en comisiones, sí, en muchas comisiones de seguridad y defensa, pero no viene del área militar y no tiene experiencia en esto. Entonces planteaba Alon Ben David, si lo llama el comandante en jefe del ejército y le dice una madrugada, vienen en camino 100 misiles de Irán, ¿qué sistema utilizamos? No se puede poner a explicarle al ministro de Defensa cuál es la diferencia entre un sistema y otro. Sí dice que no hay ningún inconveniente con el hecho de que un civil ejerza el cargo de ministro de Defensa, que hubo quienes lo hicieron y muy bien,
pero que este no es el momento, porque un ministro de Defensa que no viene del área militar necesita un tiempo de aprendizaje y nosotros ahora, especialmente ahora, no disponemos de ese tiempo. Y vamos a cambiar un poquito el tema porque en realidad todo tiene que ver con todo. Vamos a hablar de qué sucedió en la reunión de gabinete de anoche, que se postergó varias veces por las negociaciones políticas. La oficina del primer ministro informó esta mañana que el gabinete de seguridad finalmente actualizó sus objetivos oficiales para la guerra con Hamás en Gaza, para incluir un cuarto objetivo: el regreso seguro de los residentes del norte a sus hogares. Israel seguirá actuando para lograr este objetivo, dice el comunicado. Hasta ahora, durante estos 11 meses de guerra, los objetivos oficiales eran la eliminación de las capacidades militares y de gobierno de Hamás, el regreso de todos los rehenes y garantizar que Gaza ya no represente una amenaza para Israel. Ayer hablábamos de la visita del enviado del presidente norteamericano Joe Biden, Amos Hochstein, a la región para continuar esta mediación que intenta entre Israel y Hezbollah para intentar evitar la escalada y ampliación de la guerra, especialmente cuando falta muy poco para las elecciones en Estados Unidos. El periodista Barak Ravid informó en las últimas horas en el medio norteamericano Axios que Hochstein advirtió en la tarde de ayer, cuando se reunió con el primer ministro Netanyahu y con el todavía ministro de Defensa Gallant, contra el inicio de una guerra más amplia contra el Líbano, y cita 3 fuentes familiarizadas con las reuniones. 2 fuentes más dijeron que el enviado enfatizó ante Netanyahu y Gallant que Estados Unidos no cree que un conflicto más amplio en el Líbano logre el objetivo de devolver a los israelíes desplazados a sus hogares en el norte. Hochstein dijo que una guerra total con Hezbollah corre el riesgo, supone el riesgo de un conflicto regional mucho más amplio y prolongado, siempre según estas fuentes. El enviado estadounidense dejó en claro a Netanyahu y Gallant que Estados Unidos sigue comprometido con una resolución diplomática de este conflicto con Hezbollah en el Líbano, ya sea junto con un acuerdo para un cese de fuego en Gaza y liberación de los rehenes, o por separado, dijeron las fuentes. Y lo que estamos viendo ahora son las imágenes que publicó en febrero pasado el portavoz de Tzahal, del líder de Hamás, Yihya Sinwar. Las imágenes fueron tomadas por la cámara de seguridad instalada en uno de los túneles por donde huyó, junto a una de sus esposas y a sus hijos. El mismo Sinwar envió en las últimas horas una carta al líder de los hutíes en Yemen, Abdelmalek al-Houthi, en la que lo elogiaba por el ataque a Israel. Recordemos que empezamos esta semana con un misil tierra-tierra que impactó en el centro de Israel, no muy lejos del aeropuerto Ben Gurión. Vuelvo a este mensaje del líder de Hamás al líder de los hutíes en Yemen. Decía que la situación de Hamás en Gaza es estable. Abro comillas, la resistencia está en buena forma, o sea, jamás. Quebraremos la voluntad política del enemigo del mismo modo que acabamos con su fuerza de voluntad militar, escribió Sinwar, que mientras tanto sigue escondido en el túnel. Sinwar agregó en su carta que la cooperación entre Hamás, los hutíes, Hezbollah y las milicias en Irak conducirá a la derrota de Israel y a su eliminación de la faz de la tierra, dicho esto entre muchas comillas. Este es el tercer mensaje enviado por Sinwar fuera de Gaza en los últimos días y fue precedido por otro dirigido al secretario general de Hezbollah y un segundo mensaje al presidente de Argelia. Por último, para cerrar, una noticia más.
Un soldado reservista israelí de la unidad de reconocimiento de la brigada Givati resultó gravemente herido anoche durante los combates en el sur de la Franja de Gaza. El ejército informó que ya se lo comunicó a la familia del soldado, que fue trasladado de inmediato a un hospital de la zona. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por seguir ahí, por estar ahí cada día y por los cálidos y cariñosos mensajes. Los invito a seguir compartiendo nuestro sitio, a suscribirse y los espero mañana, como siempre, aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.